Muy buenas tardes, maestro Agustín Sierra Matos. En esta oportunidad vamos a exponer nuestro tema sobre el movimiento obrero y la comunidad de París, que incluye del libro de Historia Humana desde la página 825 hasta el 829, que va a ser una premisa por mi persona, y continuando la siguiente exposición, mi compañera Maricruz. Cuando hablamos del movimiento obrero de la comunidad de París, se da el desarrollo del capitalismo y la acumulación de riquezas. Esto va a ir a través de la plusvalía, que va a ir en favor a la burguesía, ¿no? Entonces, vamos a ver que las jornadas, los salarios, se van a ir estableciendo las 8 horas, para luego pasar a buscar una construcción de una sociedad que va a ir netamente en beneficio de la clase de los explotados, ¿no? Y también vamos a hablar sobre las diversas luchas que se ha ido dando para el logro de este sistema o de la destrucción del sistema del capitalismo. Vamos a ir viendo sobre el movimiento inglés también que nos hablan. Esto en parte a lo que viene a realizarse aproximadamente en los siglos XIX, donde se va a irse desarrollando mm, como la corriente del cartismo, ¿no? Esta del cartismo viene a ser un movimiento político social que va a surgir a partir de 1836. Esto en la base de la Asociación de Trabajadores de Londres, en 1837 también, quienes arman un grupo de reaccionarios que van a ir reaccionando ante la ley, buscando que haya un sufragio universal, que haya parlamentos anuales. Este movimiento va a ir a lo largo de la historia, va a ser reprimido durante los años de 1840 y pues hasta que logren desaparecerla, ¿no? La tendencia del cartismo va a ir hablando de la moderada y de la radical, ¿no? Se basa en cuestiones económicas, en organización de cooperaciones, de producción, unidad de la burguesía para defender intereses comunes, ¿no? Es lo que buscaba el cartismo. Pero también vamos a hablar de que se da otra tendencia llamada el fascismo, ¿no? Este fue un movimiento impulsado que va a irse también fundado en Londres, ¿no? En el año 1840, que va a aspirar a un cambio progresivo de la sociedad, ¿no? Mediante la aplicación de lo que viene a realizarse socialismo gradual, van a ir viéndose destacados movimientos, van a ir desarrollando el aspecto cultural, el aspecto moral de toda la población, ¿no? Pero lo que nos trata más a fondo es sobre el movimiento obrero francés, ¿no? Este es un movimiento vinculado en el proceso de la Revolución Francesa. Esto va a ir donde que el Estado será controlado por las burguesías y también se va a irse adoptándose los obreros que van a ir frenados por las medidas represivas, por las nuevas leyes que les van a ir induciendo a que ellos sigan siendo los sometidos y los dominados, ¿no? Pero vamos a ir viendo también que es a lo largo del tiempo se va a irse realizando las primeras, eh, las internacionales que le llaman, ¿no? Esta se va a darse en el año 1864 hasta el año 1876, donde pues en distintos lugares van a tomar diversas posturas, ¿no? Y se toma más el acuerdo de lo que viene a realizarse el discurso de Carlos Marx, quien pues se encargaría al final de redactar los estatutos y las organizaciones, ¿no? También nos habla de que en esta parte de lo que viene a realizarse, eh, sobre los movimientos de los obreros, ¿no? Se da tras la ruptura que se toma la decisión de traslatar el Consejo General de Londres a Estados Unidos. Pero no se logra salvar la internacionales comunicaciones. Pero en el año 1876 se va a ir convocando a diversas reuniones en Londres, donde se va a ir disolviéndose, ¿no? Diversos contratos. Las principales o los principales puntos que se va a ir tratando en la primera internacional se va a darse viene a ser la necesidad de una acción unitaria, se va a irse dándose el proletariado y la organización de la clase, se van a irse organizándose de una mejor manera la clase obrera.
Se va a darse también lo que viene a ser la lucha de la emancipación económica y la abolición de la sociedad clasista. Diversos puntos, ¿no? Como la acción política, que en ese entonces era someter a la clase proletariada, ¿no? A los dominados. Y también se va a irse dándose la evolución de la propiedad privada, de bienes de producción y ejercicios permanentes, ¿no? Eso en tanto a lo que viene a ser los movimientos de la clase obrera. Y prosiguiendo con la exposición a mi compañera Maricruz. Profesor y compañeros, continuando con el video, yo voy a hablar sobre los tres temas, ya que son Segunda Internacional, la Comuna de París y las ideologías del movimiento obrero. Vamos a empezar con la Segunda Internacional, que pues ha dado desde el año 1889 hasta el año 1914. En el año 1889 se había convocado un congreso de obreros, ¿ya? Que ha sido liderado por Engels, en el cual se llevó a un acuerdo de que el 1 de mayo tenía que ser considerado como Día de la Solidaridad Proletariado, ¿no? En 1890, un año después, este acuerdo se puso en pie, ¿no? Se puso en marcha, en el cual pues obreros europeos habían salido a marchar. ¿Por qué? Porque recordando que este acuerdo se había dado en base a qué? En base a las luchas, ¿no? Ahora, en el Congreso de Zúrich, que es en 1893, los delegados anarquistas que habían hecho, habían intentado integrar lo que es la Segunda Internacional, ¿no? En el cual, pues, Engels no estaba de acuerdo, ¿no? Entonces, incluso y no ha permitido que estos delegados anarquistas ingresen a la internacional. Y es uno de los últimos acuerdos que hace Engels, porque Engels fallece lo que es en el año 1895. Tras la muerte de Engels, eh, eh, habían liderado lo que es la internacional reformistas, ¿no? Que pues ellos plantearon que para que el socialismo sea al 100% tenían que implementarse lo que es la vía electoral, ¿no? Y esta tesis había sido defendida, ¿por qué? Por Edward Bernstein, ¿no? Años después dice, Rosa Luxemburgo es uno de los personajes que sobresale lo que es en la internacional. Estaba de acuerdo con lo que es con los socialistas demócratas. ¿Por qué? Porque ella decía que la lucha electoral era base para qué, para las reformas sociales, ¿no? En el cual muchos no estaban de acuerdo y uno de ellos es pues Lenin, ¿no? Que él decía que pues las revoluciones violentas eran la base para qué, para las reformas sociales. Ahora pasamos lo que es a la Comuna de París, ¿no? Antecedentes. Se ha dado a causa de que a la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana, que pues se ha dado en el año 1870, ¿no? Y estaba liderado por quién? Por Adolf Thiers, por y quien pues había firmado un amnisticio con Prusia, ¿no? Y esto que ha causado un descontento en que en la población popular, porque ellos no estaban de acuerdo con esto, ¿ya? Ahora, aspectos destacados. Uno de los aspectos destacados es que es el primer gobierno obrero. ¿Por qué? Porque los obreros habían tomado el poder. ¿Por qué? Porque estaban en descontento con este amnistio que se había firmado. Entonces, es conocido como primer gobierno obrero. Otro ejemplo de poder popular. ¿Por qué? Porque a futuro de esta revelación, de este descontento, como se habían revelado los obreros, también ha sido como ejemplo de futuras revoluciones. Ahora, las medidas que se han tomado en la Comuna de París, uno de ellos es la disolución del ejército, que el ejército ya no tenía poder. Ahora, otro es separación de la iglesia con el Estado. ¿Por qué? Porque la iglesia imponía en la educación lo que es una educación bastante conservadora, ¿no? Y como ellos no estaban de acuerdo con eso, se ha separado lo que es la iglesia con el Estado. Ahora otro, reducción de la jornada laboral. Como en esos tiempos se daba bastante explotación a la clase obrera, se ha reducido porque la clase obrera se ha levantado, se redució la jornada laboral. Ahora otro, autogobierno de la educación. Autogobierno, ¿por qué? Porque la población se podía gobernar entre ellos mismos. O sea, podían escoger a un personaje pero la población estaba en acuerdo, o la mayoría de la población, ¿no? Ahora, educación laica, ¿no? Se había dado la educación laica tras la separación de qué, de la iglesia con el Estado, ¿no? En el cual, pues, esta educación era gratuita y era de manera obligatoria. Ahora pasamos lo que es a las ideologías del movimiento obrero. Empezaremos con el anarquismo. En el anarquismo,
es conocida también como, ¿qué? Como el socialismo libertario, ¿no? En el cual se plantea pues que el hombre puede autogobernarse por sí sola y rechaza cualquier forma de explotación. En el anarquismo se plantea de que lo que es el Estado, las leyes y cualquier son una forma de explotar, ¿no? Y están en desacuerdo con la explotación, ¿no? No están en desacuerdo de que exista el Estado, las leyes, ¿no? Sino que el hombre tiene que ser libre, ¿no? Y uno de los representantes del anarquismo es pues Pierre-Joseph Proudhon, el cual menciona pues que el hombre nace libre y que no debe ser explotado, no tiene que haber, no tiene que haber cualquier forma de explotación. Ahora en el socialismo científico. En el siglo XIX se estaba dando lo que es el capitalismo industrial, ¿no? Mayormente en Inglaterra, en el cual se estaba dando pues bastante crecimiento de la ciencia, de la producción y todo ello, ¿no? Dice que la producción había mejorado a diferencia de otros siglos, ¿no? Pero ¿qué es lo que no cambiaba? La forma en que eran tratados los proletariados, no, ellos seguían siendo explotados y seguían recibiendo salarios mínimos, ¿no? Y por eso es que se plantea lo que es el socialismo científico, ¿no? Quienes sus representantes son Marx y Engels, ¿no? Que pues ellos son principalmente los que criticaban lo que es el capitalismo.